A ver, ¿esperamos alguno más? Somos unos 11. Ahí estamos. Igual están faltando. Bueno, vamos aprovechando ahí, les voy contando. Hay algunos que ya están recibiendo las devoluciones del trabajo. Estuve mirándolos, me quedan unos 7 por corregir, de los que han entregado al menos en la plataforma. Les vuelvo a reiterar la solicitud de que aquellos que me mandaron por WhatsApp el trabajo me lo manden por mail, así yo en el mail puedo bajarlo, hacerle las correcciones o devolverle las correcciones o las devoluciones por escrito. Por el WhatsApp es más difícil. Eso por un lado. Por otro lado, en líneas generales les quería compartir que más, menos, más, algunos, menos, otros, pero más o menos en líneas generales los trabajos estuvieron bien, la idea de identificar las problemáticas que habían atravesado lo que nosotros estuvimos viendo respecto del recorrido histórico, el posicionamiento de la didáctica y desde dónde la íbamos a comprender, me parece que estaba bien en líneas generales. Quizás como para trabajar, algunos les hice algunas apreciaciones, y que tenían que ver con, por ahí, no la identificación de la problemática en sí misma, sino que cuando le explicaban ahí había algunas confusiones conceptuales o se les mezclaban algunas ideas que quedaron ahí confusas, con lo cual me parece que estaba bueno hoy hacer un frenar un poquito y volver a encuadrar algunas cuestiones de las que estuvimos trabajando para poder entonces retomar mejor y sin tantas inquietudes. Igual de todas maneras, a aquellos que les puse, y esto también fue algunas de las repercusiones de la devolución del trabajo. Algunos me mandaron vía WhatsApp qué pasaba si tenían el 6 o lo que figuraba para ellos desaprobado. En realidad, si recuerdan el primer encuentro que nosotros tuvimos, yo les hablé de que la evaluación tenía que ver con un proceso y que tenía que ver además con un camino que íbamos a empezar a recorrer y que es parte de una construcción que hacemos, y que en cuanto a las devoluciones y las posibles calificaciones que ustedes reciban, son indicadores, no son más que eso, indicadores. Indicadores tanto para ustedes, para saber por dónde van. En el caso de, por ejemplo, un 6, saber que tenemos todavía un camino por recorrer y que por ahí lo que entendíamos no es tan así como lo estábamos entendiendo, y por ahí está bueno volver sobre los conceptos y trabajarlos desde otro lugar. Y también es un indicador para mí para poder acompañarlos mejor. Porque si yo dijera que está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, entonces no estaría siendo responsable ni comprometida con el trabajo que tengo que hacer, que tiene que ver con acompañarlos. Entonces, para todos aquellos que me preguntaron, ¿qué hago con el 6 y por qué estoy desaprobada? Y no sufran, por empezar, no sufran. Es solo un indicador para ustedes y para mí de cómo vamos y cómo vamos a encarar esto que estamos transitando, qué tenemos que volver a revisar y qué tenemos que reencuadrar para poder encarar mejor lo que venimos para hacer. Todos los trabajos que yo propongo tienen que ver con una mirada más bien integradora, ¿sí? Entonces, todo lo que no pudimos en este lo vamos a poder en el otro. Esta es mi idea y este es el camino que yo les propongo hacer. Y por otro lado, me parece que está bueno en este nivel terciario proponerles que ustedes sean autónomos y responsables en su proceso de aprendizaje. Muchos me decían, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a hacer? Y se lo mando de vuelta. Yo no tengo ningún problema, pero no es obligatorio.
¿sí? Yo no se los propongo como obligatorio, como si fuera un recuperatorio, no es la idea. Mi idea es sí sugerirles en el caso de que sea necesario volver sobre el material y sobre los conceptos, porque los vamos a necesitar, y los van a necesitar para los próximos trabajos. Y si hay dudas o si hay inquietudes, no está bueno porque después las vamos a seguir llevando con nosotros. No es que nosotros vemos este texto, hacemos este trabajo y después nunca más volvemos sobre lo mismo. No, la idea es que esto que estamos trabajando sobre didáctica, hacia fin de año también lo volvamos a charlar. Y para ver cuánto nos llevamos en el recorrido que transitamos. Así que les propongo lo siguiente. A todos aquellos que les puse que vuelvan sobre el material y revisen, que lo hagan. Si creen que es necesario preguntarme, me lo consultan. Para eso está abierto el foro de material de lectura. Si tienen alguna duda sobre aquello que les devolví también, lo mismo sea por WhatsApp. Muchos aprovecharon el WhatsApp que acerca un poquito más, ¿no? Es más rápido, es más dinámico que quizás la plataforma. Y aprovecharon y se sacaron muchas dudas. Les propongo que lo hagan, ¿sí? Entonces se van a quedar más tranquilos para la elaboración de un próximo trabajo o para todos los trabajos que se vengan y que propongamos hacer. Esto en primer lugar les quería compartir porque me parecía importante que ustedes se queden tranquilos, que en términos generales lo que yo recepcioné está bueno, o sea, hay apropiación de contenido, están reflexionando y pensando sobre lo que estamos trabajando, encaramos toda la primera unidad, nos queda, o sea, estamos ya cerrando la primera unidad, lo cual es un montón. Y en este contexto, por supuesto, es un montonazo. Entonces, sepan que la idea es que es un proceso y que estamos acá para ir construyendo en forma conjunta. Y sáquense el peso, o por lo menos así se los propongo yo, sáquense el peso de las calificaciones y tómenlas como eso, como un indicador más de cuánto voy apropiándome y qué camino me falta por recorrer, cuánto hice y cuánto me falta por recorrer. O nos falta juntos, ¿sí? Porque el indicador de la calificación no es solo del estudiante, sino también para el docente, y eso lo vamos a ver cuando veamos evaluación. Así que si tienen alguna duda, me consultan, ¿sí? Ahora, la idea de hoy entonces tenía que ver con revisar un poquito y dejar algunas dudas de lado. Decía hace un ratito que la identificación de las problemáticas, la verdad es que estuvo bien, estuvieron atinadas. Muchos se apegaron a uno u a otro texto, ya sea el de Becker Suárez o al de Camiglioni, según cómo cada uno se pudo acercar y aproximar a esos textos, ¿no? Hay algunos que se aproximaron más al de Camiglioni y otros más al de Becker Suárez. Me llamó la atención que más estuvieran más cerca del texto de Camiglioni porque es un texto difícil, intenso en su lectura, pero sin embargo lo usaron más para justificar. Y eso me da cuenta de que le dedicaron la lectura que necesitaba, porque era un texto intenso. En cuanto al contenido en sí mismo, esperen que no me quiero olvidar de una cosa. Además de lo conceptual, que estaba bueno la identificación de las problemáticas y quizás las dificultades mayores estuvieron en la fundamentación, ¿no? Que por ahí había confusión. También a veces juega malas pasadas la escritura. Cuando uno tiene como la habilidad para la escritura, esto lo favorece y lo ayuda mucho, porque puede poner en palabras lo que está pensando, y hay otros que nos cuesta un poquito más para escribir, y a veces cuando lo escribimos cambiamos el sentido de aquello que queremos transmitir o no somos tan claros, y esto a veces juega una mala pasada.
Entonces esto también hay que como revisarlo y tenerlo en cuenta. Por ahí como sugerencia para los próximos trabajos que tengan, cualquiera sea, escriban sus ideas, déjenlo, vuelvan en un rato. Una vez que sus ideas estén claras y lo que quisieron transmitir esté claro, focalicen en el texto, es decir, párrafos, puntos, comas, conectores, porque hace la diferencia. Si yo leo un párrafo y en 5 renglones quedé entrampada porque no pude seguir el hilo de lo que me querían transmitir y tengo que volver a leerlo, es porque no estaba tan clara la escritura. Y hay que volver a releer y revisar, y esto no hace que fluya, ¿no? Al lector le cuesta interpretar lo que quieren decir. Por supuesto, esto es un ejercicio, estamos como en proceso de aprendizaje, pero digo, cuando se cruzan quizás algunas confusiones conceptuales con una poca escritura o una dificultad en la escritura, empieza a ser más difícil la elaboración o la elaboración de las respuestas, ¿sí? Y además, no se apeguen tanto al texto. Yo pedí citas textuales para justificar, pero algunos, por temor o porque da seguridad, ¿no? Lo que dice el autor es lo que dijo el autor y no lo que dijo uno. Entonces, por ahí se apegan mucho y hacen copia textual. Que a veces en forma muy pertinente, pero no está bueno que se avale o se valide que copien del texto. ¿Sí? Entonces, para las próximas, traten de despegarse. Yo en algunos casos se los coloqué, digamos, se sugiere no apegarse tanto al texto y que puedas reinterpretar lo que vos estás leyendo con tus propias palabras. ¿Sí? No tengan miedo de escribirlo con sus propias palabras. Porque además nos da mayor certeza de cuánta comprensión tenemos, ¿sí? Pero bueno, todo esto se va aprendiendo y se va fortaleciendo a medida que hagamos los trabajos, estos y cualquier otro, ¿no? En cualquiera de las materias que tengan. Eso yo se los quería como decir y transmitir. Bien, dicho esto, entonces hacemos como el recorrido. Dijimos que lo que nosotros estuvimos haciendo hasta el momento fue posicionar a la didáctica diciendo que sí es una disciplina científica, que tiene un objeto de estudio, que en su recorrido histórico como constitución de su campo disciplinar tuvo algunas dificultades que hacían cuestionar su validez científica, y ahí estaban las problemáticas que yo les pedí que identificaran, que tenían que ver, por ejemplo, con su tradición histórica, que había empezado por donde las otras terminaron, y esa tradición normativa la había acompañado, pero había dificultado entonces dar explicaciones y entonces tener validación científica. También habíamos visto e identificado problemáticas con respecto a la delimitación del objeto de estudio, si era enseñanza-aprendizaje, si iban juntos, si iban separados, cuál era la relación. Muchos identificaron esta problemática, pocos utilizaron, por ejemplo, la relación entre enseñanza y aprendizaje para explicar o fundamentar. Tomaron alguna referencia, pero no especificaron algunas cuestiones que hacían a la relación, por ejemplo, causal, ¿no? Esta que explicaban que la enseñanza causaba el aprendizaje, por supuesto una premisa errónea, porque no siempre que yo enseño el otro aprende. Esta poca claridad en la delimitación del objeto de estudio había generado un problema para la didáctica en su propia identidad. Otra de las problemáticas tenía que ver con que recibía el aporte teórico de muchas otras disciplinas. Y sí lo podían identificar, pero quizás no lo podían justificar, ¿no? ¿Por qué
se necesitaba el aporte, o por ahí en muchas de las oportunidades de los trabajos que yo leí, proponían que las otras ciencias se ocupaban de ver la enseñanza, y en realidad uno tiene que comprender que la didáctica estudia el enseñar, y la enseñanza es compleja. Como práctica compleja está atravesada por múltiples dimensiones. Como está atravesada por múltiples dimensiones, necesito sí o sí la mirada de otras disciplinas. ¿Por qué? Porque necesito entender a la historia para ver cómo afecta y atraviesa el enseñar. Necesito entender la sociología para ver cómo afecta en el enseñar. Pero no es que la sociología se meta en la enseñanza, ¿sí? O que aplique literalmente lo que la sociología diga como marco teórico, ¿sí?, aplicado de la sociología a la didáctica. No, la didáctica toma los aportes y los reconstituye para estudiar la enseñanza, que sí es su campo de estudio y sí es de lo que se ocupa. Y por eso había problemáticas en cuanto a que sea validada por los didactas, pero no por las otras áreas disciplinares. Ahí pusieron muchas de estas problemáticas en sus trabajos y hablaron de las herencias, de las deudas y de los legados. Y cuando hablaban de las herencias, hacían referencia a los aportes, sí, de las otras ciencias digo, sí, estaba correcto, pero también tiene que ver con las propias tradiciones históricas de la didáctica como disciplina, esto que decíamos recién de la tradición normativa. Respecto a las deudas, por supuesto, muchos pusieron la referencia de que estábamos en deuda con las otras ciencias, y esto es cierto. Y con los legados había dificultades, porque el legado tiene que ver con lo que la didáctica tiene que empezar a ofrecer, según Camillioni, es decir, tiene que empezar a producir teoría para dejar y ofrecer el legado a las otras ciencias. El legado tiene que ver con ese capital de producción teórica que la didáctica tiene que producir, que todavía le falta producir, ¿sí?, en cuanto a capital teórico. Hasta ahí todo lo que vimos y todo lo que en el trabajo había que analizar, ¿sí? Si uno tuviese que retomar como las premisas importantes, son la didáctica, disciplina científica, el recorrido histórico la impacta y la atraviesa, tiene un objeto de estudio que es la enseñanza, que le dimos sus características principales, pero lo que estuvimos haciendo en la última clase fue decir, bueno, todo esto es la didáctica, pero la didáctica es una ciencia social, y como ciencia social no puede ser neutral. Muchos hablaron de algunas neutralidades en la didáctica. La didáctica no puede ser neutral porque es una ciencia social. Al ser una ciencia social e implicar problemáticas que implican sujetos, personas, de las cuales se relacionan, ¿no? Nunca podríamos no tomar partido, porque siempre analizamos desde un lugar. Y esto es lo que estuvimos haciendo la vez pasada, diciendo, perfecto, la didáctica es ciencia, y yo dentro de lo que se considera ciencia, voy a tomar partido. Esto es lo que vimos la vez pasada, digo, tomamos posicionamiento. ¿Desde dónde lo vamos a comprender este posicionamiento? ¿Desde dónde vamos a entender a la didáctica? Por lo menos en esta cursada, o lo que les vengo a ofrecer, tiene que ver con la mirada que compartimos la vez pasada, que es del paradigma de la complejidad. No sé si se acuerdan, pero lo que estuvimos haciendo, esperen que se los quiero compartir y no puedo, era decir, bueno, yo me voy a encuadrar como didáctica, como ciencia, en el paradigma de la complejidad. Paradigma de la complejidad es una manera de entender las problemáticas sociales, ya no como una sumatoria de cosas, por ejemplo, entender que la clase escolar
no sería alumno más docente, más espacio físico, más institución, sino que la clase escolar es un todo en sí mismo, ¿sí? Cuando digo un todo en sí mismo me refiero a que no es solo la suma de las partes, sino que refiere a mucho más que la suma de las partes. Tiene que ver con lo uno y lo múltiple. No sé si se acuerdan que la otra vez lo que estuvimos viendo es que este paradigma de la complejidad tiene la incertidumbre que lo atraviesa, es decir, entender la complejidad es que las prácticas sociales se mueven, son dinámicas, están en permanente gestión y construcción. No podríamos decir que es algo acabado, ¿sí? Sino que se está permanentemente construyendo. Vamos a ver si lo podemos poner porque se me hizo el lío con la máquina. Cuando decíamos esto la otra vez, tenía que ver con lo difuso que se tornan los bordes, ¿no? Como que no hay un borde cerrado. Si tuviésemos que decir de la clase escolar, que es, y diríamos que es un todo que se va moviendo, se va haciendo en el andar, se va construyendo. Como se va construyendo en ese andar, hay lugares donde va a ser contradictorio, lugares donde no sé qué puede llegar a pasar porque no lo puedo anticipar o controlar, ¿sí? Porque lo que se mueve en esa clase escolar tiene que ver con lo que los sujetos están gestionando, ¿sí? En el caso que estamos analizando es la clase escolar, pero piensen que el paradigma de la complejidad es un paradigma que atraviesa a todas las ciencias sociales, en este caso la didáctica como disciplina, y para entender, en el caso que nos ocupa, la enseñanza como práctica compleja. ¿Sí? Entonces, tomamos partido y nos vamos a centrar y encuadrar en el paradigma de la complejidad. Como paradigma de la complejidad tenemos consideraciones epistemológicas, es decir, ¿cómo voy a entender a la ciencia? La voy a entender como un sistema abierto, como una construcción dinámica, que necesita para ser abordada de un conocimiento complejo. Y para esto nos centramos en la postura de una autora que es Marta Souto. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Cuando decíamos Marta Souto hablábamos de la didáctica de lo grupal, que ya nos vamos a meter de lleno después en qué hace referencia. Lo importante en este momento es entender que para esta autora la didáctica tiene un objeto formal, ¿sí? Que va a llamar acto pedagógico y que lo habíamos interpretado el otro día con este dinamismo del que hablábamos con respecto al paradigma de la complejidad, alumno, docente relacionados con contenidos, pero en permanente dinamismo y en permanente movimiento. Por supuesto, dentro de un contexto. Y que después, de la misma manera, íbamos a entender a las clases escolares, pero ya entendiéndolas como lo concreto o la concreción del acto pedagógico. Es decir, cómo llevo adelante el accionar, ¿sí? Esa acción concreta la vamos a llamar clase escolar. Perdón, ¿eh? Bien, cuando decíamos que nos ocupábamos de esta clase escolar como práctica compleja, decíamos que había una acción intencional de transmisión, una mediación y un sistema de relaciones e interacciones reguladas. Básicamente nos ponemos ya de lleno en pensar que las clases escolares las vamos construyendo en el mismo momento en el que se ponen en marcha. Por eso el otro día hablábamos de la clase como un encuentro, como una relación, como un escenario que se monta y se construye, pero en el que nos atraviesa el contexto, nos atraviesa la realidad, nos mediatiza la función de saber.
en un tiempo y en un espacio, es una realidad concreta. Todas estas cosas que estuvimos trabajando la otra vez están dentro de el posicionamiento de la didáctica desde el paradigma de la complejidad. Y a nosotros nos interesa que ustedes puedan verlo desde este lugar porque es necesario comprender que las clases escolares en las cuales ustedes o en cualquier propuesta de enseñanza, pero vamos a focalizar en las concreciones que sean en el ámbito de lo escolar, con lo cual serían las clases escolares de las que nos vamos a ocupar, tenemos que comprender que nosotros como docentes en esas clases escolares no son cerradas, no son delimitadas, no son finitas. ¿Esto qué quiere decir? Que se van construyendo, se van haciendo. Nosotros vamos a generar una propuesta a la hora de enseñar, porque la enseñanza es una acción intencionada y tengo la intención de transmisión. Pero cuando yo llevo adelante y acciono y concretizo mi accionar a la hora de enseñar, van a pasar cosas que es muy probable que yo no haya anticipado, van a pasar cosas que no tenía previstas, van a suceder situaciones de interacción que no había imaginado, se pueden suscitar relaciones entre las personas que no voy a poder como controlar, sí voy a poder, cuanto más sepa que la realidad que tengo es una práctica compleja, entonces más herramientas voy a tener para actuar en consecuencia y tomar las decisiones que sean necesarias de tomar, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Con que si yo les dijera que todas las clases son iguales y te doy un bagaje de técnicas, te doy una mochila llena de cosas para que vos como docente las lleves adelante, te estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque la clase no es eso. La clase es eso que se construye cuando yo llevo adelante mi propuesta a la hora de enseñar. Porque la clase es ese encuentro, esa relación, eso que se pone en marcha en el momento mismo de la transmisión. Entonces, yo puedo tener un posicionamiento didáctico, ¿sí? Que es el que, por ejemplo, ahora estamos compartiendo. Nosotros estamos compartiendo el posicionamiento didáctico desde el paradigma de la complejidad, entendiendo que las clases son prácticas complejas, o que la enseñanza es una práctica compleja. Perfecto. Ahora, yo puedo tener el pensamiento o un posicionamiento diciendo que la enseñanza es una mera transmisión que con una serie de pasos a cumplimentarse, entonces se lleva adelante. Este es otro posicionamiento didáctico, no es el que compartimos, ¿sí? Pero desde esa lectura uno podría decir entonces que las clases son todas iguales. Y si recuerdan la otra vez, el otro encuentro que tuvimos, yo les decía que las clases, como se construyen, son únicas, ¿sí? Se van en función de cómo ese transitar se va llevando adelante. ¿Por qué? Porque la atraviesan un montón de condiciones del ambiente áulico, por ejemplo, que la van a atravesar. La multidimensionalidad, eso que decíamos la otra vez, que nos tenemos que ocupar de las relaciones que se suceden, por ejemplo, en distintos grupos, la relación docente-alumno, la relación entre los alumnos, las prácticas comunicativas que se habilitan, si se habilitan voces o no se habilitan voces, es decir, si el único que habla es el docente o el alumno tiene algo para decir, si la institución tiene algo para decir y cómo la institución atraviesa cualquiera de las prácticas de enseñanza que nosotros llevemos adelante. Como verán, hay un montón de variables y dimensiones que deben ser atendidas. ¿Por qué? Porque la enseñanza es una práctica compleja. Y como deben ser comprendidas desde su complejidad, es que Marta Souto va a proponer lo que se llama el análisis multireferenciado. ¿Qué quiere decir el análisis multireferenciado?
que necesito un montón de referencias teóricas para comprender en profundidad cualquier clase escolar. Yo la puedo ir a ver, ¿no? Puedo ver cualquier clase, pero para comprenderla tengo que tener una mirada desde lo social, desde lo instrumental, que es lo que propongo hacer, desde lo que desean los que están ahí, desde las historias, desde el contexto social, político y cultural, con lo cual, para analizar una clase necesito todas esas referencias. La didáctica como ciencia se ocupa de estudiar esa práctica con esas múltiples referencias. Si la posicionamos desde el paradigma de la complejidad, claramente. Bien, ¿qué les propongo hacer? Porque Souto y el material de Souto ustedes ya lo tenían, por ahí algunos ya se aproximó al texto. Yo les subí la conferencia, una conferencia de Souto, donde va a explicar ella misma su posicionamiento didáctico. Les propongo lo siguiente y ayúdenme a ver si están de acuerdo. Vean la conferencia, yo les voy a subir ahora la consigna, y ahora les cuento por qué no lo subí como tarea, pero va a ser una tarea para que ustedes resuelvan. La idea es que vean la conferencia y puedan sacar 5 características, ¿sí?, que describe la autora respecto de su posicionamiento didáctico. O sea, 5 características que la autora describe respecto de qué es la didáctica para ella, ¿sí? A partir de la conferencia de Souto que yo ya subí a la plataforma. ¿Qué les voy a pedir que hagan a partir de extraer esas 5 características? Que me las cuenten en un audio. Ustedes me van a mandar a mí un audio con esas 5 características que ustedes han decidido que son las que describe la autora en esa conferencia. ¿Por qué me parece que está bueno? Porque yo les decía a la otra comisión hace un ratito, que estas clases así por Zoom, yo siento que los tengo lejos. y me cuesta un montón generar el vínculo, o por lo menos es lo que a mí me pasa, ¿no? Y se los comparto porque me pasa como profe, quizás a ustedes les pasa como estudiantes, pero está bueno que sepamos los dos, ambas partes, que yo por lo menos la paso, lo sufro, digo, ¿por qué no los veo? ¿Por qué no los tengo? Entonces, y en esta clase hoy hay muchos que están con la cámara, pero hay muchas veces que no están con la cámara por distintas razones que a veces tienen que ver con la conectividad. Y que vos de repente estás sola hablando con todos y vos decís, no veo a nadie, y es difícil, me es difícil, yo quiero estar un poquito más cerca, y me parece que el audio nos va a acercar. Los quiero escuchar, quiero ver qué me dicen, y de alguna manera sentirlos un poquito más cerca. Así yo también les puedo devolver en el audio, y ustedes también pueden, aunque me escuchan en las clases Zoom, yo sé que soy media pesada, pero bueno, yo los quiero escuchar, así después les puedo hacer las devoluciones también por el audio. No lo subí como tarea porque no sé, no probé si en la plataforma lo puedo subir como audio. Entonces, prefiero que ya largarles la tarea y que ustedes la puedan cumplimentar esta semana. Me la van mandando antes del miércoles que viene, me la mandan por el WhatsApp, que si la podemos hacer por la plataforma, la semana que viene la subimos a la plataforma. Pero si no, me lo mandan... ¿Profe, por WhatsApp privado o al grupo de WhatsApp? Como se sientan más cómodos. Esta primera vez se los dejo a su criterio. Pues el que se siente cómodo como para mandarlo al grupo, lo manda al grupo. El que no se siente tan cómodo y está por ahí, se siente muy expuesto, me lo manda por privado. No tengo problema. Ya después las próximas seguramente los voy a hacer animarse a que se compartan, claramente. Pero bueno, en esta primera hay que romper el hielo, así que vamos a hacerlo así.
les propongo eso. La conferencia ya la tienen en la plataforma, así que tienen un par de días como para verla y mandarme el audio de esas 5 características. La consigna sí la voy a subir, pero seguramente que la voy a poner en novedades o en información, hasta que yo tenga la certeza de que si la subo como tarea, ustedes pueden subir el audio. Si no tengo esa certeza, no la voy a subir como tarea, porque si no les va a quedar, por ejemplo, no sé, si no lo podemos entregar, sin entregar, y no quiero, ¿sí? Así que bueno, quedamos con esa consigna en mente. Profe, Sí. solo es a partir de la conferencia que tenemos que responderlo, solo con eso. Solo a partir de la conferencia tienen datos, porque en las clases estuvimos trabajando, y tienen el texto, aquel que lo quiere leer, lo puede leer, pero la conferencia es de donde van a tener mayor claridad. ¿Sí? Y nos encontramos la próxima con todos los audios y yo habiéndolos escuchado. Si lo paso, avísenle al que no esté. Ahora lo voy a publicar también en el grupo, ¿sí? La consigna y lo que tienen que hacer. ¿Está bien? Por las dudas, porque hay algunos que no están. Y la fecha, que sería el 20, ¿no? Claro, antes del miércoles que viene, así los puedo escuchar a todos y ver qué salió. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Cualquier cosa me consultan. Y gracias por ver la camarita, porque hay veces que no los veo. Buenísimo. Nos vemos entonces. Buenas noches.